sumamente interesantes, y ya les digo, es pagador de asados y de tiramisú. Así que bueno, eh, no va a haber problema por la parte de evaluación. Ya van a ver cómo se lo vamos a tomar. Ustedes tienen que saber el tema teórico práctico a fondo. La evaluación va a ser más tipo, le encontramos un formato donde no van a tener problemas, pero para hacerlo tienen que saber. Tienen que saber. Hay que practicar, chicos. Yo hago hincapié en eso, ya se lo digo ahora antes que arranquemos. Lo mismo con el tema de Gantt, CPM y PER, que quedó un poquito lejos en la fecha porque lo adelantamos a raíz del tema que tuvimos con Juan de la cuestión de Internet, que lo dimos allá por el 29 de mayo. Ese tema también, ¿sí? Pero todo lo que es práctico, lo que veamos hoy, lo que veamos el miércoles que viene, es necesario ejercitar. Yo ahí les dejé material, además de lo que vamos a ver hoy, en clase, tienen ejercitación con solución propuesta, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes tomen un ejercicio de la guía, de los que tienen solución, inténtenlo hacer por su cuenta y después comparan con la solución. Y ahí ven eventualmente si captaron, si hicieron el ejercicio en sintonía con la solución o de repente advierten errores, advierten cosas que no hayan completado para ir justamente puntualizando dónde pueden estar los problemas. Esa es la metodología con la cual tienen que trabajar. Pero implica, obviamente, ejercitación, ¿sí? Fuera de lo que son los horarios de las clases. De todas maneras, nosotros vamos a hacer el simulacro, pero también el doctor Logercio los va a preparar para el simulacro, en el sentido de que van a estar al tanto de cuál va a ser el procedimiento. Después tenemos el apronte y después tenemos una clase de repaso. Claro. Así bueno, ya tienen todos los archivos y ya tienen los archivos focalizados, vayan estudiando, vayan preparando el apronte. El apronte es solamente de la parte práctica, claro, de los tres ejes que refirió Logercio hoy. Gantt, CPM, PERT, el tema de hoy que es organigrama y el tema del miércoles que es cursograma. ¿Qué preguntó Villarreal? Diego, ¿qué te pasa? La cantidad de tiempo, si va a ser el mismo, en la parte práctica. No sé, ¿cuánto tiempo le dimos para el apronte? Para el Tigre, dice usted. No. Para el apronte del cuatrimestre pasado. Sí. 45. 45 creo que lo habíamos dado. Sí, van a tener para el apronte 45. Y para el parcial también le dimos más tiempo, ¿no? Sí, creo que estábamos en 1 hora. Y extendimos 15 minutos más. Yo creo igualmente ese tiempo es más que suficiente. Además, como bien dice Juan, el apronte es un ensayo de la parte práctica previo al parcial. Y encima, esa clase de repaso que vamos a hacer el miércoles 7 de julio, si no me falla la memoria, yo ahí tengo el 7, tengo ahí preparado un ensayito para hacer con ustedes acá, a través del Meet, ¿sí? Así que bueno. O sea, lo que destaco es que somos conscientes que va parte práctica, que va un pantano, un territorio nuevo, y sí, van a tener más tiempo. Bueno, si no les parece mal, ya son más de 19:30. ¿Cuántos tenemos conectados? Como 24 ya. Podemos ir arrancando, si está de acuerdo. Dale nomás. Bueno, doy formalmente la bienvenida a todos ustedes. Yo también. Hoy, gracias a Dios, estoy un poquito mejor, así que espero poder ponerle más energía a la clase respecto a la semana pasada. El objetivo es dar continuidad a lo que habíamos alcanzado a arrancar el miércoles pasado.
Recuerdan ustedes que hicimos una introducción, además de haber visto todo el tema de estructuras, hicimos una introducción teórica del tema organigrama, así que vamos a retomar desde donde dejamos, ¿sí? De ese archivo que es exactamente el 651, que ustedes lo van a encontrar en la nube compartida, ¿sí? Tengan en cuenta, ahí Juan se los puso en el WhatsApp hace un ratito, que los archivos 646 a 651 inclusive son los que tienen que ver con este tema que vamos a ver hoy de organigrama. Bueno, dicho esto, voy a compartir la pantalla y vamos a retomar ese material. A ver, a ver. ¿Se aprecia bien? Sí, profesor, todo bien. Bueno, nosotros, ustedes corríjanme si recuerdo mal, habíamos comenzado a ver este material, que es un poco la presentación del marco teórico conceptual del tema organigrama, donde habíamos explicado el significado de lo que es el organigrama, las ventajas y limitaciones que tiene el organigrama, las tareas previas que deben encararse para aquella persona que asume la responsabilidad de confeccionar el organigrama. Creo que hasta ahí habíamos llegado. Después lo que tenemos que ver, que en realidad muchos de los principios ya lo hemos tocado la semana pasada, ¿cuáles son los principios básicos que se tienen en cuenta para el armado de un organigrama? Entre ellos destacamos el principio de unidad de mando, que se acuerdan que lo habíamos visto, que ese principio sostiene que para una persona, para ejecutar sus funciones, debe recibir orden solamente de un jefe, pero esto obviamente es un marco de referencia. Recuerda que habíamos dicho que hay muchos diseños estructurales donde este principio de alguna manera queda quebrantado, igualmente la estructura funciona de manera eficiente, ¿sí? El otro principio a tener en cuenta, que también mencionamos la clase pasada, es del alcance de control, ¿sí? O sea, siempre acuérdense que la tarea de controlar está limitada por la capacidad técnica y humana de quien controla, ¿sí? Obviamente que depende mucho también de la capacitación de los subordinados, del grado de preparación. Cuanto más capacitados se encuentren, obviamente el tramo de control del gerente puede ser más amplio. Hay otro principio, que creo que este sí no lo habíamos visto, que es el que recibe el nombre de delegación efectiva. ¿Delegación efectiva qué significa? Significa que cuando se le transmite a una persona una cierta tarea, función o responsabilidad, se le debe dar la autoridad necesaria para que la cumpla, ¿sí? Que esto obviamente está muy vinculado con el tema de la escuela no clásica que ya vieron con Juan. Pero esto como por ejemplo, imagínense en un sector de compras, donde el jefe de compras a un empleado de su confianza le asigna el manejo de la caja chica. Si le asigna el manejo de los fondos menores o caja chica, lo tiene que dotar de una autoridad para que, de un memorándum, de una resolución donde esa persona es conocido por todos que a partir de cierta fecha se va a empezar a dedicar al manejo y al control de la caja chica, ¿sí? Eso se llama delegación efectiva. El otro principio que se tiene en cuenta es el de homogeneidad operativa, que es interesante. ¿Por qué? Porque este principio lo que hace hincapié es que las tareas o funciones que se agrupen en un sector tienen que ser las que tienen características comunes, ¿sí? O sea, en otras palabras, no hay que establecer una tarea a un cargo que no le corresponde. Un gerente de finanzas, ahí les pongo el ejemplo, que tiene como función principal el manejo, custodia de fondos y valores, no puede tener funciones vinculadas al manejo de recursos humanos, porque no es una tarea inherente a su función específica, ¿sí? Si eso sucediera, se estaría produciendo una transgresión a este principio. Entonces, los principios básicos para armar el organigrama, repasamos, son unidad de mando, alcance de control, delegación efectiva y homogeneidad operativa, ¿sí? Esto que viene a continuación, yo me atrevería a decir, chicos, que es el ABC para que ustedes dibujen bien los organigramas. La definición de niveles jerárquicos,
¿sí? O sea, generalmente hay que tener en cuenta que dentro de una estructura tradicional, porque ese es el marco de referencia que vamos a utilizar, se establecen niveles, áreas y rangos, ¿sí? Y acá, como lo ven expuesto, está presentado en orden decreciente. O sea, ¿qué significa en orden decreciente? Desde la mayor jerarquía hacia la menor jerarquía. Tenemos el nivel 1, el área en la gerencia general, y el rango es gerente, un gerente general. Nivel 2, gerencia departamental, es el área, y el rango es gerente departamental. Por ejemplo, gerente departamental de comercialización. El nivel 3 puede ser el área llamada departamento, y el cargo puede ser un gerente o un jefe de departamento. El jefe de departamento costos, ¿sí? Por poner un ejemplo. Cuarto nivel, ¿sí? Estamos descendiendo, insisto, en la escala jerárquica. El área se la llama división y el rango es jefe. Jefe de división, división liquidaciones, por ejemplo. Nivel 5, por debajo de la división se encuentra la sección y el rango es jefe de sección. Y el nivel más bajo sería el área de oficina, cuyo cargo es específicamente jefe de oficina. Acá lo importante, chicos, que ustedes tienen que saber es que siempre una división va a estar jerárquicamente por debajo de un departamento, siempre una oficina va a estar jerárquicamente por debajo de una sección, siempre una sección va a estar jerárquicamente por debajo de una división, ¿sí? No quiere decir que en todas las organizaciones encontremos sí o sí, en forma obligada, cada uno de estos niveles y áreas. No necesariamente. Pero lo que sí deben tener en claro es que el orden jerárquico que ustedes ven presentado acá se respeta, ¿sí? Nunca va a haber una estructura con un departamento ubicado por encima de una gerencia departamental, por ejemplo, ¿sí? Tengamos en cuenta, además, de que por debajo de los niveles jerárquicos, obviamente se van a encontrar los empleados, los obreros, los operarios, que en la práctica vienen a representar la mínima unidad organizacional posible que podemos encontrar dentro de una estructura, pero siempre tengamos presente que los empleados, obreros y operarios no tienen jerarquía, ¿sí? También no perdamos de vista de que dentro de una estructura podemos encontrar, además de estos niveles jerárquicos, las áreas asesoras internas, ¿sí? Y los staff, ¿sí? Los staff que habitualmente son externos a la organización. ¿Hasta acá alguna duda con el tema de los principios y sobre todo con este tema de la definición de niveles jerárquicos? ¿Alguna consulta? ¿Vamos bien? Bueno. No, profe, vamos bien. Estamos bien. Bueno, algo que quiero comentarles también, que resulta ser interesante, es el hecho de que tenemos que tener en cuenta que quienes se encargan de diseñar organigramas, y sobre todo aquellos que los van a utilizar y los van a analizar, es muy recomendable que empleen una técnica común, de manera de que todos trabajen con un lenguaje uniforme, con una simbología similar. Y en este sentido, tenemos en nuestro país concretamente un organismo nacional, es decir, que depende del Estado, que entre otras tareas se encarga de estandarizar el lenguaje administrativo referido a los organigramas. ¿A qué organismo me refiero? Me refiero al que se lo conoce históricamente con la sigla IRAM. IRAM es una sigla que designaba lo que en aquel momento se llamaba Instituto de Racionalización Argentino de Materiales. Hoy en día es conocido así, más allá de que cambió su nombre, porque específicamente hoy se lo llama al organismo Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Bueno, este organismo, en la década del 80, fijó en su norma 34504 ciertas reglas convencionales, ¿sí? Para ser generalizadas en el diseño y uso de organigramas. Respetando esta normativa 34504, vamos a ver a continuación cuáles son los principales símbolos que hacen al organigrama y las principales pautas o técnicas que se tienen en cuenta
para graficar los organigramas. Insisto, esto que vamos a ver a continuación es según esta norma del IRAM. Vamos a los elementos. El primer elemento de un organigrama que hay que considerar es una figura rectangular, como ustedes pueden ver acá. Y la figura rectangular recibe el nombre de entagrama. ¿Qué es concretamente el entagrama? El entagrama es el dibujo, la representación gráfica de cada sector que compone la estructura. ¿Sí? Acá tenemos el ejemplo del sector de gerencia general. Entonces, el entagrama se representa por medio de un rectángulo. Deben saber que dentro del rectángulo obligatoriamente debe especificarse la denominación del área, como ven acá, que está especificado gerencia general. Optativamente, porque esto no es obligatorio, así como lo establece el IRAM, se puede también incorporar dentro del rectángulo, generando un espacio abajo, en la base inferior, el nombre y apellido de la persona que ocupa ese cargo. ¿Sí? Por ejemplo, acá podría decir gerencia general y abajo poner José Pérez. ¿Sí? Entonces, quien lee el organigrama sabe que el cargo de gerencia general está ocupado por José Pérez. ¿Sí? También se puede volcar en un rectángulo que generalmente se lo vuelca en el ángulo superior derecho del rectángulo, la dotación del personal, es decir, qué cantidad de empleados componen ese sector, contando al máximo responsable, ¿sí? La partida presupuestaria también, pero estos datos, insisto, son de carácter optativo. Lo que no puede faltar nunca en un entagrama, chicos, es la denominación del área. Y nosotros en los ejercicios que vamos a explicar hoy y que tienen la solución propuesta en la nube compartida, omitimos apellido y nombre, dotación de personal, los limitamos a lo básico, que es la denominación del área. ¿Sí? Este es entonces el primer símbolo, el entagrama. El segundo, muy importante, son estas líneas que ustedes ven acá. ¿Sí? Fíjense que son líneas verticales y horizontales, que se ramifican hacia los costados. Línea de trazo continuo, líneas rectas, no oblicuas. ¿Cómo se las llama estas líneas? ¿Qué nombre reciben? Son líneas de autoridad-dependencia. ¿Y qué expresan? Fundamentalmente son aquellas que relacionan jerárquicamente los entagramas. O sea, en otras palabras, son las líneas que van a unir los entagramas de menor jerarquía con aquellos de igual, o mejor dicho, los entagramas de mayor jerarquía con los de menor jerarquía, ¿sí? Que dependen de esto. Acá, como podemos ver en este dibujo, fíjense, la línea de autoridad-dependencia nos está mostrando que estos tres sectores, producción, comercialización y administración, los tres dependen de la gerencia general. ¿Cómo lo podemos advertir? Porque lo notamos a través de la línea de autoridad-dependencia. ¿Sí? Por esto digo que es una línea clave, un símbolo fundamental dentro del organigrama. ¿Qué más tenemos? Vamos a ir avanzando. Tenemos las que se denominan líneas de vinculación. ¿Sí? La línea de vinculación es esta que ven acá, que es una línea recta, que es una línea de trazo punteado, de trazo discontinuo. Las líneas de vinculación son aquellas que representan las relaciones funcionales, no jerárquicas, que se pueden presentar en los entagramas. ¿Dónde vemos habitualmente líneas de vinculación? Básicamente en los casos de asesoramiento externo. ¿Sí? Okay, acá tenemos un ejemplo en el dibujo. Una asesoría jurídica externa, que puede ser, por ejemplo, un estudio jurídico, que es contratado por esta empresa para asistir al gerente general, para colaborar con él en cuestiones de naturaleza legal que tenga que afrontar la empresa. ¿Sí? Entonces, en este caso, esa asesoría jurídica externa, como no es dependiente de la organización, se la va a relacionar con el entagrama al cual asiste mediante una línea de vinculación, como es esta que ven acá. ¿Sí?
Generalmente para eso lo que vamos a utilizar la línea de vinculación. También se puede utilizar para expresar otro tipo de relaciones funcionales, pero lo que se recomienda es que las líneas de vinculación se usen cuando es estrictamente necesario, porque de lo contrario, si se intenta representar en un organigrama la multiplicidad de relaciones funcionales que existen, evidentemente tornaría muy confuso el dibujo, ¿sí? Después puede llegar a ver, aunque nosotros no lo tenemos en cuenta porque trabajamos con organigramas muy pequeños, sí. Ah, bueno, acá se da razón, la veo la consulta. Me imagino que la consulta, Jonás, es, sí, perfectamente puede ser una asesoría impositiva. Imagínate un estudio contable. Puede ser un estudio contable encabezado obviamente por un contador que asiste al gerente general. Pero siempre tiene que ser externo, ¿sí? Para utilizar la línea de vinculación, la línea de trazo punteado, tiene que ser externo. Puede ser, por ejemplo, un asesor de mercado, ¿sí? Que lo ayuda al gerente general en todas las cuestiones que tienen que ver con marketing. Entonces puede haber varias Profe, posibilidades. Sí. y la secretaria, o sea, ejecutiva que se encarga de Sí, esa parte está externa. la secretaria generalmente va a estar expuesta al costado, tal como ves acá, pero en vez de la línea de trazo discontinuo, va a ser la línea de trazo común. ¿Por qué? Porque la secretaria generalmente está dentro de la estructura de la organización, cobra sueldo de la empresa, ¿sí? Si no cobra sueldo de la empresa, si percibe factura, se utiliza la línea de vinculación. Si cobra sueldo, como es lo normal de una secretaria ejecutiva, se representaría igual que lo ves acá, pero con una línea de autoridad de dependencia. ¿Se entiende la respuesta? Sí, profe, gracias. Después decía que nosotros en los organigramas que manejamos son chicos, pero sepan que también puede utilizarse una figura que es un pentágono en una posición invertida y recibe el nombre de conector. Esto obedece a cuando resulta necesario interrumpir los organigramas para continuarlos en otra hoja, cuando los organigramas son de un tamaño importante o cuando de repente es necesario relacionar dos o más organigramas entre sí. Entonces habría, en este caso, la necesidad de utilizar un organigrama de salida del primer organigrama, de lo que sería una hipotética página 1, y luego habría que dibujar un organigrama de entrada, como dando continuidad, ¿sí? Como que en dos hojas se puede ver a través de la vinculación del conector una lectura completa de un organigrama amplio. Pero esto se los comento a título ilustrativo porque nosotros en los ejercicios no lo vamos a ver, ¿sí? ¿Alguna duda con los símbolos de organigrama? Me refiero a antegrama, conector, línea de autoridad de dependencia, línea de vinculación. ¿Alguna consulta? Por ahora no. ¿Estamos bien? Bueno. Presten atención en esto. Las unidades orgánicas, o sea, los entagramas, que corresponden a un mismo nivel, se colocan en un mismo nivel. Sí. Es decir, si ustedes en un organigrama tienen gerencias generales corporativas, gerencias departamentales, gerencias divisionales, departamentos, la idea es que el nivel se coloque dentro de un mismo nivel. Estaría mal, recontra mal, y es una falla de diseño si una gerencia corporativa de personal se pone a un nivel distinto de una gerencia corporativa de comercialización. Esto presten atención, por eso traten de pensar en un plano alto. De todas maneras, como esto tiene que tomar una dimensión, es posible que en lugar de conectores se vayan desplegando los distintos niveles. Claro. Del superior al inferior. Es decir, en una lámina ustedes podrían colocar gerencias generales,
gerencias divisionales, y en otra, podríamos colocar departamentos, partiendo de la gerencia divisional. Con lo cual queda enlazada, armada, los distintos, una lámina realmente compleja. Lo que es importante es que un entagrama, una unidad orgánica, un sector que tiene un mismo nivel, se coloca en el mismo nivel. Y si lo ponen en un nivel distinto, más abajo, más arriba, está mal, recontra mal. Totalmente. Esto que les está anticipando Juan, que les está puntualizando, ahora lo vamos a repasar cuando enumeremos algunas pautas de graficación y lo van a ver más en detalle para que lo terminen de comprender a través de un ejercicio. Pero es sumamente clave lo que Juan les está anticipando. Pero antes de eso, vamos a destacar lo siguiente. Tienen que saber que existen varias formas de representar organigramas. Nosotros vamos a utilizar la tradicional, digamos, el esquema mental que la mayoría de las personas se hace de cómo se mostraría, cómo se dibuja una estructura organizacional. Nosotros vamos a trabajar con el sistema de representación denominado piramidal vertical. Y no solamente porque es un esquema mental generalizado, sino también porque es uno de los más difundidos en el mundo. Y en donde, ahora vamos a ver algunos modelos, la idea es que en el piramidal vertical, digamos, la diagramación comienza en la parte de arriba dibujando los entagramas de mayor jerarquía y vamos bajando, descendiendo en la estructura, dibujando los niveles medios y los niveles inferiores. Es decir, en otras palabras, el sistema piramidal vertical tiene un desarrollo de arriba hacia abajo, ¿sí? Se lo llama piramidal porque justamente la forma se asemeja de alguna manera a una pirámide que está apoyada sobre su base, ¿sí? Ahora vamos a ver el dibujo. Curiosamente, la norma IRAM 34501 utiliza el organigrama piramidal horizontal, donde la unidad de mayor jerarquía está a la izquierda y se va desarrollando hacia la derecha. Claro, efectivamente. Pero hay otras configuraciones, otros modelos, donde el más general, el más utilizado y el que también nosotros lo aprobamos como el más apropiado es el piramidal vertical. Un comentario. La organización de la AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos, en su organización, en sus resoluciones organizativas, utiliza el piramidal horizontal. Exactamente. El piramidal horizontal, como ustedes ven acá en el material, y se los estaba adelantando Juan, el desarrollo, en vez de hacer de arriba hacia abajo, es de izquierda a derecha. ¿Sí? Ahora vamos a ver alguna figura. Más aún, puede darse la posibilidad de un organigrama que resulte ser una combinación de estos dos piramidales que les estamos mencionando. Combinar el piramidal vertical y horizontal sería estar hablando de un sistema piramidal mixto. ¿Sí? Es lo menos deseable, Es lo menos deseable. Yo en lo personal no soy muy adepto a una combinación, o uno u otro. Porque estamos haciendo un documento gráfico donde la panorámica, donde la visualización es clave. Entonces, en cuanto empezamos a mezclar a la visualización, lo complicamos. Estamos escondiendo tierra. Entonces, el más aconsejable es el piramidal vertical con utilización de organigrama. El más aconsejable y donde yo les diría que focalicen ustedes el desarrollo de los ejercicios. Tal cual.
Bueno, también a modo informativo, el comentarles de que puede haber otros sistemas piramidales o triangulares de menor difusión, radial, estandarte, en cadena, ¿sí? Hay uno que adopta una forma parecida a un sistema solar, que se lo llama planetario. También existen sistemas de representación circulares o semicirculares. ¿Sí? A ver, les voy a mostrar en el material, lo tiene, si alguno lo fue pispeando, ya lo pudo haber advertido. Pero vamos a ver algunas de las formas para que ustedes se vayan formando una idea. Fíjense, acá hay uno circular. Este circular, ¿qué característica permite advertir así a primera vista? Que el sector de mayor jerarquía está en el círculo interior, ¿sí? Gerente general. Y en círculos que se van ampliando en tamaño, se van volcando con las divisiones correspondientes los niveles que son más bajos. Por ejemplo, estos 4, gerente de seguridad, de planta, de control de calidad, de recursos humanos, depende del gerente general, ¿sí? Después, por ejemplo, del gerente de planta dependería un asistente, dependería un supervisor de planta, etc. Es confuso, se lo toma como confuso, por lo tanto, no es muy usado. Sí, escucho. ¿El asistente está a la misma altura que el supervisor y que un analista? Por eso, porque no se alcanza a discernir esto acá, ¿te das cuenta? Cosa que en un piramidal vertical, si vos tenés jerarquías distintas, no tendría que estar a la misma altura. Me parecía. Por eso te digo que se presenta como ambiguo este. Se los muestro más que nada a título ilustrativo para que se formen una idea más que nada cómo es. Pero como bien le señaló Juan, y como también haré hincapié yo, vamos a trabajar con el piramidal vertical. Les sigo mostrando. Fíjense, con este vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Entonces tenemos un gerente general, vamos desarrollando hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? Gerencia de comercialización, de producción y administrativa, dependiendo del gerente general. Y si siguiéramos, podríamos agregar de la gerencia de producción, dependiendo, qué sé yo, un sector de control de calidad, un sector de ingeniería industrial, etc. Vamos desarrollando digamos, la estructura de la organización, la estructura formal, la desarrollamos de arriba hacia abajo. El horizontal, como también Juan le decía, el desarrollo, pueden ver la diferencia, es de izquierda a derecha. En vez de desplazarnos de arriba hacia abajo, vamos de izquierda a derecha, ¿sí? Pero bueno, el piramidal vertical, es el más difundido, es el comprobable, que es el esquema mental que se forma en la mayoría de las personas respecto a una estructura, y con este vamos a trabajar. Bueno. Hay que decir que hay otros formatos. Tienen un formato de la Asociación Francesa de Normalización, AFNOR, que tiene otros datos, incorpora al organigrama. Básicamente es piramidal horizontal, pero incorporan otros datos. Y un elemento que es un complementario, un documento administrativo complementario al cual ustedes no se tienen que olvidar, y que es muy interesante, es el tema del manual de organización y funciones. El manual, donde está la descripción de cada posición en el organigrama, es el complemento natural y forzado e imprescindible del organigrama. Nosotros no vamos a llegar al nivel de la redacción de manuales, pero esto ustedes lo tienen que saber para su profesión. Bien, bueno, llegamos, antes de ya ponernos a ver un ejercicio, lo que vamos a repasar a continuación, algunas cosas ya las anticipó Juan, pero es interesante que ustedes sepan cuáles son las pautas o cuáles son los preceptos que recomienda la norma IRAM para una adecuada y prolija graficación de organigramas. Lo primero que se hace referencia es que los entagramas tienen que ser del mismo tamaño. Esto perfectamente se puede cumplir porque ustedes tienen que saber que existen programas informáticos donde hoy se dibujan los organigramas con suma prolijidad y respetando taxativamente esta pauta, ¿sí? También hay flexibilidad en este precepto en el sentido de que se admite, cuando hay que representar muchos sectores en los niveles jerárquicos inferiores, que vaya dándose una reducción gradual del tamaño de los rectángulos. Es decir, lo que se procura siempre es un dibujo que sea armónico.
¿sí? Que no presente brusquedades en cuanto a arrancar con rectángulos grandes y de repente saltar rápidamente a rectángulos pequeños, ¿sí? Eso es un poco el objetivo de esta primera pauta. Después, la segunda es lo que les decía Juan hace un rato, que está destacado en negrita. Los niveles jerárquicos equivalentes, ¿sí?, se deben ubicar a igual altura. Es decir, para que ustedes entiendan esto, me permito volver un instante acá. Si yo tengo 3 gerencias departamentales, ¿sí?, que dependen del gerente general, como en este caso comercialización, producción y administración, las 3, como ven acá en el dibujo, tienen que estar a la misma altura dibujadas. No puede aceptarse que la gerencia administrativa esté dibujada por acá abajo o la gerencia de comercialización esté dibujada más abajo todavía. ¿Por qué? Porque ahí estaríamos incurriendo en un error grave, porque no estaríamos mostrando la realidad. Porque estaría en otra jerarquía. Claro, porque estaríamos dando a entender que la gerencia de administración a lo mejor no es una gerencia departamental, que tal vez es un departamento cuando no es verdad. Tal cual, tal como lo estás notando, ¿sí? Entonces, es muy importante, y ahora lo voy a destacar fuertemente, la lectura del enunciado. El enunciado es clave. La interpretación del enunciado del ejercicio, ¿sí?, o de lo que se les proponga, ya sea en el apronte o en el parcial, es fundamental, ¿sí?, para que ustedes entiendan y respondan bien. Entonces, acá si el enunciado dice, suponiendo acá, que del gerente general dependen 3 gerencias departamentales, comercialización, producción y administración, las 3 tienen que estar representadas a la misma altura, ¿sí? Esto es clave, es el ABC. Si ustedes no fallan acá, si ustedes no se equivocan en esto, créanme que no van a tener problemas con organigrama. El organigrama no es algo complicado de dibujar, ¿sí? Pero tienen que tener presente esto, ¿sí? Bueno, a ver, vuelvo a las pautas porque me alejé un instante para mostrarles el ejemplo de la segunda. Después la tercera manifiesta acá que las líneas de autoridad-dependencia y las de vinculación deben ser líneas rectas. Parece esto obvio, pero podría admitirse de repente o podría plantearse a alguien si corresponde que se dibujen oblicuas. La respuesta es no. ¿Sí? Esto es una cuestión más que nada de prolijidad, de precepto, de tradición que sigue la norma IRAM, ¿sí? Que sean rectas las líneas, no oblicuas, y que partan del centro del organigrama. Otra cuestión importante, la cuarta pauta manifiesta el equilibrio que tiene que tener el dibujo del organigrama. Tiene que manifestarse balanceado. ¿Esto de balanceado qué significa? Tiene que haber simetría. Simetría de los entagramas inferiores respecto del entagrama superior del cual dependen. No deben estar desordenados, ¿sí? Tienen que respetar distancias, ¿sí? Cuando yo digo, por ejemplo, acá, volvemos nuevamente, ¿sí? Yo tengo acá gerencia de comercialización. Al lado le dibujé gerencia de producción y se me ocurrió la gerencia de administración ponerla a la misma altura pero dibujarla por acá, ¿sí? A una distancia mucho más grande de la que están estos 2 sectores. ¿Qué error estaría cometiendo? Un error de exposición, porque no estaría respetando una simetría. Es decir, la distancia entre un entagrama y otro se tiene que mantener homogénea, pareja. Eso es lo que se establece como una pauta importante. Después ahí la quinta pauta señala que, siempre, esto se los dije, pero vale la pena reiterarlo, en cuanto a las líneas de vinculación, es necesario dibujar aquellas que las empresas, que la organización considere como más importantes. Porque si se abusa de esto, si se intenta representar todas las relaciones funcionales entre los distintos sectores, evidentemente complicaría el dibujo y lo tornaría confuso. Y eso es lo que se pretende evitar, ¿sí? Siempre tengan en cuenta, en definitiva, que el grado de detalle va a depender de lo que quiera mostrar la organización, lo que quiera dar a conocer. No olvidemos, chicos, que el organigrama, en definitiva, es un dibujo que intenta sintetizar la estructura. Pero bueno, después el grado de detalle lo va manejando cada organización. Antes de meternos en el ejercicio, pregunto, ¿alguna duda sobre lo teórico conceptual? ¿Algo que no se haya entendido? Sí, ustedes se darán cuenta que estamos surfeando la ola de los neoclásicos. Claro. Esto es el aporte neoclásico en su versión hiperlativa. Recordarán ustedes un aporte que hicieron los neoclásicos, que es el modelo ACME, que está en la nube. Bueno, para
lograr ustedes independencia profesional en cuanto a la interpretación de y a la confección y al planteo y a la investigación de un organigrama, la lectura del modelo ACME es sumamente recomendable. Sumamente recomendable. Nadie le va a tomar nada del modelo ACME, pero bájenselo, colóquenle tapas duras y resérvenlo en la biblioteca profesional. Y la otra cuestión es, con respecto al equilibrado y balanceado, ustedes recordarán economía de niveles y alcance control o tramo de control, que yo les decía, y ahí se determina la organización áurea, que es el triángulo equilátero. Ángulos, lados y alturas iguales. Lo ideal. Usted cuando termina un organigrama tiene que poder encerrar en un triángulo equilátero el organigrama. Si lo puede, es porque está balanceado. Perfecto. Bueno, chicos, vamos a ver a continuación. El objetivo de hoy es que veamos 2 ejercicios. Uno, que van a ver la resolución utilizando el programa informático, es decir, lo van a ver con suma prolijidad, y otro van a ver una resolución manual hecha por mí. De hecho, aquellos archivos en la nube compartida que tienen solución propuesta de ejercicios son resoluciones manuales, porque en definitiva es la forma con la cual ustedes también van a trabajar en sus casas, ¿sí? Ustedes van a tener que, digamos, practicar, van a tener que ejercitar y obviamente van a resolver con un borrador, una hoja de trabajo y lo harán a mano, ¿sí? Tratando de respetar estas pautas que hemos enumerado, pero sobre todo respetar algunas reglas básicas que son las que hemos destacado en lo que llevamos de la clase. Totalmente validado esto, totalmente validado. Exacto. Bueno, a ver, yo siempre destaco cuando ustedes están ante la obligación de dibujar un organigrama, la lectura detenida y lenta del enunciado. Es decir, formarse una idea de cómo es la estructura que tienen que representar, cuántos centigramas a priori tendrán que dibujar, cómo tendrán que distribuir los mismos en la hoja de trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a proceder a leer, yo lo voy a hacer textual, este enunciado que ustedes tienen a la vista. Dice así: la empresa Allsuite SRL, SRL es una sigla que designa una figura societaria llamada Sociedad de Responsabilidad Limitada, según lo que se prevé en la Ley General de Sociedades, ¿sí? Esta empresa se dedica a la fabricación y venta de productos de confitería, disponiendo de una dotación de 70 personas. La empresa cuenta con 2 sucursales que tienen jerarquía de división. Una está ubicada en Tigre, ¿sí?, zona norte de Gran Buenos Aires, y la otra en General Pacheco. Ambas sucursales, ¿sí?, dependen de un departamento que se llama Control de Sucursales. Se informa además que la empresa tiene una gerencia general que posee una asistencia externa impositiva. Se detalla además que de esta gerencia general dependen las siguientes gerencias departamentales, ¿sí?, que son gerencia de compras y fabricación, gerencia de administración y gerencia de marketing. Cada gerencia departamental está compuesta por sectores según se informa. Veamos. La gerencia de compras y fabricación dice: de esta dependen los departamentos llamados productos de lunch y productos de pastelería. Y también de esta gerencia depende la división de compras. Por su parte, la gerencia de administración, de la misma depende el departamento control de sucursales que mencionábamos antes y las secciones llamadas contaduría y tesorería. Finalmente, la gerencia de marketing nos informa que de la misma depende el departamento de ventas, la sección de cuenta corriente y la oficina de personal. No sé si lo han advertido, chicos, que en este enunciado, cada sector que tenemos que representar tiene especificada cuál es la jerarquía correspondiente, conforme el cuadrito de definición
de niveles jerárquicos que veíamos antes. Por eso, aunque sea un poco pesado y reiterativo, vuelvo a destacar la importancia de que ustedes dominen, memoricen y retengan mentalmente el orden jerárquico que presenta ese cuadro de definición de niveles, ¿sí? Porque es fundamental luego para dibujar correctamente el organigrama. Una vez que hemos interpretado, que hemos asimilado el enunciado, ya podemos comenzar a trabajar. Obviamente que yo cuando doy una clase presencial en la facultad, desde luego que esto lo vamos resolviendo paso a paso en el pizarrón, ¿sí? No de golpe. Acá en la virtualidad ustedes se van a encontrar con la resolución ya a la vista, ¿sí? De todas formas, acá ustedes tienen explicado un paso a paso, que ahora lo voy a decir verbalmente, no es que lo voy a leer, de cómo tienen que ir dibujando el organigrama, ¿sí? Lo vamos a ir viendo con el dibujo a la vista, pero sepan que lo tienen escrito en el material. Vamos a ir a la parte donde está la resolución. Vamos a llegar. Acá está. Bueno. Obviamente que lo ideal es tener siempre el enunciado a la vista, ¿sí? Pero quiero explicarles bien el paso a paso, ¿sí? Generalmente ustedes cuando hacen la resolución manual, y ya vamos a ver otro ejercicio hoy con la resolución manual, ustedes tienen que disponer de la hoja de trabajo, la cual yo recomiendo dos cosas para trabajar. La primera es que sería preferible que utilizaran hojas cuadriculadas. ¿Por qué hoja cuadriculada? Porque la hoja cuadriculada se respeta mucho el tema de la simetría y se respeta mucho el tema también del tamaño de los centigramas, ¿sí? Entonces, esa es una primera recomendación que me atrevo a darles. La segunda es que es conveniente además, obviamente, trabajar con lápiz, porque puede haber errores que tengan que borrar, entonces para que les quede prolijo, recomiendo trabajar con lápiz, y utilizar la hoja paisada. La hoja paisada permite tener la flexibilidad de poder aprovechar mejor la hoja hacia los costados, hacia la izquierda, hacia la derecha, a la hora de disponer cada uno de los centigramas, ¿sí? Entonces, habiendo hecho este par de recomendaciones, a ver, vamos a tratar de ir recordando el enunciado e ir viendo cómo vamos representando los correspondientes centigramas, ¿sí? Nosotros hemos leído el enunciado. Lo primero, chicos, que ustedes tienen que hacer o que tienen que deducir de la lectura del enunciado es cuál es el entagrama de mayor jerarquía. Eso es lo primero que ustedes tienen que determinar. De la lectura que hemos realizado, la información que se nos presenta es que nos dice que la empresa cuenta o tiene una gerencia general, ¿sí? Y de acuerdo al cuadrito de niveles jerárquicos que vimos, esa es la mayor jerarquía. Entonces, en el medio de la hoja, ustedes tienen que arrancar dibujando este entagrama, tal como lo ven acá, ¿sí? Que está en colores, obviamente esto tiene chiches para mayor prolijidad y disposición, pero bueno, el entagrama lo dibujan y adentro escriben gerencia general. Y de esta manera estaría representada la mayor jerarquía de esta empresa, ¿sí? El sector que tiene un mayor nivel jerárquico. La segunda cuestión que ustedes tienen que determinar, cosa que es sumamente frecuente en las organizaciones, es advertir si el sector de mayor jerarquía cuenta con algún sector asistente, es decir, con un área asesora o con un sector de staff, ya sea externo o interno, ¿sí? Esto es sumamente importante determinarlo a continuación. De acuerdo al enunciado que hemos leído, ¿sí? Nos decía que la gerencia general posee una asistencia externa impositiva. Y esto es muy importante que presten atención a la lectura, o sea, que ustedes adviertan si esa asistencia externa, esa área asesora, es externa o interna. Eso es sumamente importante que lo adviertan del enunciado, ¿sí? Acá se puntualiza en el mismo que es externa. Asistente externo impositivo, lo que dábamos como ejemplo anteriormente.
Podría ser el caso de un estudio contable contratado por la empresa para ayudar al gerente general a atender cuestiones impositivas que deba afrontar la organización. Entonces, ¿cómo se lo representa? ¿Sí? Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que debajo del entagrama de la gerencia general se dibuja una línea vertical de autoridad-dependencia. Y del costado de la misma, como lo estoy marcando con el cursor del mouse, sale una línea de trazo discontinuo, que es la línea de vinculación, ¿sí? Y a continuación de esa línea de vinculación se dibuja el entagrama correspondiente a la asistencia externa impositiva. De esta manera, con esta presentación, podemos advertir, sobre todo quien lee el organigrama, de que este gerente general cuenta con la colaboración, con la asistencia, con el auxilio de un asistente externo impositivo para las cuestiones de naturaleza fiscal. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? ¿Alguna duda antes de seguir? No, profe, vamos bien. ¿Entendiendo? Bueno. Vamos bien, profe. Una vez que hicimos esto, ¿cuál es el paso siguiente a considerar? Debemos preguntarnos cuáles son los sectores que, de acuerdo al enunciado, dependen directamente del sector de mayor jerarquía. En este caso, reitero, la mayor jerarquía está dada por la gerencia general. Tenemos que ver, bueno, a ver, ¿cuáles son los sectores que dependen directamente de la gerencia general de acuerdo a lo especificado en el enunciado? Y el enunciado, ¿sí? Después lo van a poder mirar con más tranquilidad luego de la clase o en los días subsiguientes. El enunciado puntualizaba que de la gerencia general dependen unas gerencias departamentales. Y se hacía mención a 3 gerencias departamentales, las cuales estaban subrayadas. La gerencia de compras y fabricación, la gerencia de administración y la gerencia de marketing. Profe, perdón. Sí, Si no mal leí en el enunciado, decime. decía algo que había 2 sucursales y de ellas dependían, no me acuerdo qué cosa. Ahora No lo vamos, tengo. ahora vamos a llegar a eso. ¿sí? Pero Perdón. por eso te digo que, a ver, es interesante la observación. Marcelo, ¿te puedes Sí. fijar si hay alguien para entrar? Sí, a ver. Yo generalmente, mira, tengo la otra máquina prendida y suelo pispear, pero hasta ahora no tengo a nadie, ¿eh? Todos los que Había uno en Sí. el grupo que pedía entrar. me había pedido, sí, pero estoy atento, estoy relojeando. Mientras miro la pantalla, relojeo la otra para ver si hay alguien que quiere entrar, pero hasta ahora no tengo a nadie. Se ve que debe haber sido antes de que yo lo confirmara. Le pueden avisar. ¿Pudo entrar? Perfecto, bueno. Gracias. Volvamos a lo que estaba comentándoles entonces, o un poco la observación que vos me estabas haciendo. No tiene que atarse al orden del enunciado, por eso yo les estoy dando el paso a paso ahora, ¿sí? Si bien es cierto, como vos bien señalás, de que uno de los primeros párrafos del enunciado hacía mención a la existencia de 2 sucursales, eso lo vamos a tener en cuenta después, porque las 2 sucursales, ten en cuenta además que el dato especificado era que las mismas dependían de un departamento, no de una gerencia departamental. Entonces vos tenés que hacer la Claro, va más representación. abajo, tiene razón. Claro, vos tenés que hacer la representación en forma ordenada. Es decir, no te olvides que estamos en un sistema piramidal vertical en el cual lo estamos desarrollando de arriba hacia abajo. Considerando que arriba está el sector de mayor jerarquía y vamos descendiendo en esa escala, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que considerar el dibujo de las 3 gerencias departamentales que dependen directamente de la gerencia general. Fíjate que acá lo que hacemos es extender la línea de autoridad-dependencia, la extendemos hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿sí? Siempre en forma ordenada, y a continuación dibujamos, representamos las 3 gerencias departamentales: compras y fabricación, administración y marketing, ¿sí? Les pregunto, ¿las 3 gerencias departamentales entre sí tienen la misma jerarquía? ¿Qué les parece? Que sí, porque están a la misma altura. Sí, está en la misma línea. ¿Sí? Si no, no podrían estar dibujadas a la misma altura tal como ustedes aprecian acá. La idea es fundamental que estén a la misma altura. Y la línea de autoridad-dependencia es la que marca que las 3 dependen de gerencia general.
¿sí? Entonces, una vez que nosotros hicimos eso, ahora sí, vamos a entrar a ver el detalle de cómo está compuesta cada gerencia departamental, ¿sí? Fíjense que acá hay algunas llamaditas donde están marcando los niveles jerárquicos, ¿sí? En este ejercicio que estamos utilizando, ven, arrancamos con el nivel de gerencia general, ahora ya hemos hablado del nivel de gerencias departamentales y ahora vamos a continuar yendo para abajo, ¿sí? Pero acá donde tenemos que ser cuidadosos. Vamos a comenzar con la gerencia de compras y fabricación. ¿Qué información nos proporciona el enunciado respecto a cómo está compuesta esta gerencia? Nos dice así, y acá hay que prestar suma atención. Profe, ¿ahí no tendría que estar los tres a la misma altura? Ahora vamos a leerlo y nos vamos a dar cuenta si tiene que ser así o no. Dice lo siguiente, dice que de la gerencia de compras y fabricación dependen los departamentos, uno se llama producto de lunch y otro producto de pastelería, y una división que se llama compras. Claro, no está a la misma altura porque es una Claro, división. son distintas jerarquías, atención acá. ¿Qué nos está diciendo el enunciado? Nos está diciendo que de la gerencia de compras y fabricación dependen 3 sectores. 2 de ellos son departamentos que van a estar a la misma altura. Y uno es una división, que la división, conforme el cuadrito de niveles jerárquicos que yo les destacaba anteriormente, la división es una escala jerárquica inferior al departamento. Por eso les machaco que deben acordarse esa escala de definición de niveles jerárquicos. Entonces, acá ¿qué tenemos que considerar? Tenemos que dibujar. Siempre, obviamente, fíjense que estamos extendiendo las líneas de autoridad-dependencia, ¿sí? Pero lo que hacemos es dibujar los 2 departamentos a la misma altura, ¿sí? Acá no es que te respeta 100%, porque bueno, por el tema del uso de un programa informático hay un pequeño desvío, pero se supone que tiene que estar a la misma altura. El departamento de productos de lunch y el departamento de productos de pastelería a la misma altura, porque entre sí tienen igual nivel jerárquico. Los 2 dependiendo de compras y fabricación. Pero hay un sector más que depende de compras y fabricación, que es una división, la división de compras. Y fíjense que la división de compras está dibujada abajo de la escala de departamentos. Grave error hubiera cometido yo si este entagrama de compras lo hubiera ubicado a la misma altura de producto de lunch y producto de pastelería. ¿Se dan cuenta de lo que estoy destacando, no? Ahí sí que una grave. Le hago una consulta más. Sí, En dale. los enunciados siempre nos van a decir, por ejemplo, departamento de producto, de pastelería y una división de compras. Exactamente, sí, tal cual. Te lo va a decir, ¿sabes por qué? Porque nuestra intención con Juan es que ustedes se familiaricen con las escalas jerárquicas. Eventualmente, te aclaro que si vos estuvieras frente a un enunciado en donde no se te aclarara la jerarquía de un sector, si no se te aclara el enunciado de la jerarquía de un sector, vos lo podés ubicar donde te parezca. Ah, porque yo mirando ese, por ejemplo, si leer el enunciado para mí, compras tendría que estar a la misma altura que ventas. Claro, pero te dice que es una división. Si tuviera Claro, por eso. si te dijera así, de compras y fabricación dependen los departamentos de productos de lunch y productos de pastelería, y el sector de compras, te dice el sector de compras y no te aclara jerarquía, entonces vos compras, si lo considerás pertinente, lo podrías ubicar acá, porque tu consideración es que compras tiene la misma jerarquía que los otros 2, pero no es ese el caso. ¿Te das cuenta? Entonces, Sí. está muy buena la consulta que haces, ¿sí? Porque sirve para los demás también, ¿sí? Bueno, entonces, esta sería la parte de lo referido a compras y fabricación. Vamos a ver la información de gerencia de administración, ¿sí? Que acá vamos a llegar al tema de las sucursales que me destacaban anteriormente. ¿Qué información nos da respecto a gerencia de administración? Dice, de la misma depende el departamento control de sucursales y también depende las secciones de contaduría y tesorería. Bueno, atención acá, ¿sí? Porque tenemos por un lado, ¿sí?, distintos sectores que entre sí no tienen la misma jerarquía. Tenemos en primera instancia un departamento, que es el de control de sucursales,
¿sí? Que fíjense que este departamento, con la línea de autoridad-dependencia, vemos que depende de administración. Ahora, nosotros como ya en el dibujo ya hemos representado dos departamentos, este departamento de control de sucursales tiene que estar a la altura de los otros departamentos que hemos dibujado. Productos de lunch y productos de pastelería. Aunque estos dos no dependan de administración, dependen de compra y fabricación, nosotros tenemos que seguir un razonamiento lógico, ¿sí? Entonces, como estamos en un desarrollo de arriba hacia abajo, piramidal vertical, ¿sí? Si ya tenemos departamentos dibujados, el que agregamos ahora lo tenemos que ubicar a la misma altura de los anteriores. Control de sucursales, un departamento dependiendo, en este caso, de la gerencia de administración. ¿Sí? ¿Qué dato teníamos? Ahora sí viene la consideración de las sucursales, porque al principio del enunciado nos hacía referencia a que esta empresa cuenta con dos sucursales, que están ubicadas una en Tigre y otra en General Pacheco. Y nos decía el enunciado de que esas sucursales tienen jerarquía de división, ¿sí? Y que esas divisiones dependen del Departamento de Control de Sucursales. Entonces, fíjense cómo está resuelto acá. Nosotros tenemos una división dibujada ya en el organigrama, sí, tenemos, porque habíamos dibujado la división de compras, dependiendo de compras y fabricación. Ahora vamos a agregar dos divisiones que corresponden a cada una de las sucursales, la de Tigre y la de General Pacheco. Los dos entagramas, en este caso, dependiendo no de gerencia de administración, sino que, fíjense ustedes, la línea de autoridad-dependencia, dependen de control de sucursales. Son dos divisiones que dependen de un departamento, lo cual es perfectamente lógico, ¿sí? Entonces, insisto, fíjense que estas dos divisiones que hemos agregado de las sucursales están a la misma altura de la división que ya teníamos representada. ¿Qué nos queda finalmente? Nos dice que la gerencia de administración cuenta además con dos secciones. Secciones. Las secciones, ¿sí?, tienen una jerarquía inferior a la división. Por eso insisto en el cuadrito de definición de niveles jerárquicos. ¿Cuáles son las dos secciones que dependen de gerencia de administración? Son contaduría y tesorería. Entonces, fíjense, yo he sacado una línea de autoridad-dependencia que pasa por el departamento, que pasa por las divisiones, y más abajo de las divisiones represento estas dos secciones. Una, reitero, es tesorería y la otra es contaduría. La línea de autoridad-dependencia la que me está mostrando que estas dos secciones dependen de administración. O sea, en resumen, ¿qué observamos de la gerencia de administración? De la gerencia de administración dependen 5 sectores, ¿sí? Un departamento, que es control de sucursales. A su vez, de este departamento dependen 2 divisiones, que son las sucursales de Tigre y General Pacheco, y también advertimos que de la gerencia de administración dependen directamente 2 secciones, tesorería y contaduría. ¿Se entiende la parte de gerencia de administración? ¿Alguna duda? No, ninguna. ¿Vamos bien? Bueno. Nos queda la gerencia de marketing. ¿Qué información nos proporciona el enunciado? Dice que de la gerencia de marketing depende el departamento ventas, la sección de cuentas corrientes y la oficina de personal. ¿Qué debemos entender con esto? Debemos entender que son 3 sectores que dependen de gerencia de marketing, pero entre sí, estos 3 sectores no tienen la misma jerarquía. Esto es importante remarcarlo. Tenemos un departamento, una sección y una oficina, que es la jerarquía más baja. Entonces, observemos los largos de la línea de autoridad-dependencia. El primer tramo es más corto porque desemboca en un departamento y ya teníamos dibujados departamentos en el organigrama. El departamento de ventas, dependiendo de la gerencia de marketing. Después, ¿qué más advertimos? Extendemos la línea de autoridad-dependencia a la altura de secciones,
Habíamos dibujado recién 2 secciones, tesorería y contaduría. Ahora agregamos la sección de cuenta corriente que depende de gerencia de marketing. Y finalmente tenemos una oficina. La oficina, según el cuadrito de niveles jerárquicos, es la jerarquía más baja, por lo tanto hay que dibujarla por debajo de la altura de secciones. Esto nos obliga a extender la línea vertical de autoridad-dependencia, y acá abajo estaríamos en condiciones de dibujar lo que sería la oficina de personal, ¿sí? Dependiendo también de gerencia de marketing. Y acá quedaría representado el organigrama, ¿sí? Fíjense que es un organigrama que queda armónico, que queda simétrico, y donde vemos que cada jerarquía, ven gerencia departamental, departamentos, divisiones, secciones y abajo oficina. Cada una va quedando representada, desarrollada de arriba hacia abajo. ¿Alguna duda con el dibujo del organigrama? No, todo muy entendible. Bueno, lo que yo incorporo acá como ejercitación adicional ante cada enunciado son 2 cosas que en definitiva resulta ser algo de aplicación teórica. Una de las cosas que nosotros vamos a tener que resolver en todo organigrama, y se les va a pedir seguramente en el apronte y que lo tengan en cuenta en el parcial, es básicamente que ustedes puedan determinar cuáles son los tipos de departamentalización que se advierten en esta estructura. Ustedes ya saben qué es departamentalización, lo explicábamos la semana pasada, saben los tipos de departamentalización existentes, que también lo vimos hace 7 días. Entonces estamos en condiciones de poder responder a esta consigna. Nosotros, si miramos con atención, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. A ver, yo les pregunto, ¿departamentalización por funciones existe en esta estructura? ¿Qué les parece? No. ¿Te parece que no? A ver, tengamos en cuenta una cosa que yo les había dicho los otros días. La departamentalización por funciones es la más característica de todas las organizaciones y prácticamente no falta en toda estructura administrativa. Si vos tenés un sector que se encarga de las compras y fabricación, otro que se encarga de la administración, otro que se encarga del marketing, ¿qué estás haciendo acá? Estás haciendo una diferenciación por funciones. Lo mismo a niveles más bajos. Alguien que se encarga de vender, alguien que se encarga de la administración de las sucursales o que se encarga de las ventas, ¿sí? Son funciones. Por lo tanto, miren, si hay una regla que no pueden olvidarse, chicos, es que si se les pregunta qué tipo de departamentalización en estructura, no falla nunca el responder departamentalización por funciones. Insisto, porque es la más característica, ¿sí? Entonces, la primera respuesta que nosotros tenemos que ensayar es que hay departamentalización por funciones. ¿Qué más podemos advertir acá? ¿Qué otro tipo de departamentalización? Por ejemplo, fíjense en gerencia de compras y fabricación. Hay un responsable de vender productos de lunch y otro responsable de vender productos de pastelería. ¿Qué tipo de departamentalización sería esta? ¿Se acuerdan? Por productos. Por productos, efectivamente, ¿sí? Porque se está haciendo esa distinción en la gerencia de compras y fabricación, ¿sí? Entonces, sin dudas que es así. Entonces tenemos departamentalización por funciones, departamentalización por productos. ¿Hay alguna departamentalización más que ustedes vean en este organigrama? Por áreas geográficas. Claro. Efectivamente, muy bien. El hecho de que la organización cuente con 2 sucursales y hayamos representado los respectivos entagramas, efectivamente denota de que tenemos que considerar este tipo de departamentalización. Hay departamentalización por áreas geográficas, ¿sí?, por las 2 sucursales de Tigre y General Pacheco, ¿sí? Entonces esto va a ser una cosa que se les va a pedir en la resolución de organigrama. Y otra de las cosas que se les va a pedir también es que, y esto va a quedar un poco en evidencia,
no va a ser algo muy grave, pero más que nada que ustedes puedan advertir el hecho de que puedan existir fallas estructurales o que puedan existir inconsistencias, porque tienen que tomar conciencia de que no todas las estructuras de las organizaciones están bien confeccionadas. A veces existen errores de años que se tardan en ser advertidos y que es necesario ser corregidos. ¿Para qué? Para optimizar el funcionamiento de la estructura. Por ejemplo, a ver, yo esto lo voy a hacer yo, pero más que nada para que ustedes noten lo siguiente. A ver, el hecho de que haya una gerencia de compras y fabricación. Fíjense que esta persona está abocada a tener responsabilidad sobre dos operaciones básicas muy importantes que veíamos hace 7 días. La de comprar y la de fabricar. A priori, como uno puede entender que esta persona tiene demasiada responsabilidad a sus espaldas. Entonces, una de las propuestas que se puede hacer perfectamente es separar la gerencia, que haya un gerente de compras, exclusivamente de compras, y otro gerente exclusivamente de fabricación, ¿sí? Porque, insisto, se refiere a dos operaciones básicas que son de envergadura. Otra observación que podemos hacer tiene que ver con el tema del departamento de control de sucursales. Fíjense que el departamento de control de sucursales está dependiendo de la gerencia de administración. Pero si nos ponemos a pensar cuál es la función de las sucursales, ¿cuál es la función básica de las sucursales? Evidentemente vender, ¿sí? Porque en las sucursales lo que se hace es vender. Entonces, tal vez lo recomendable acá es que el departamento de control de sucursales y sus dos respectivas sucursales, en vez de depender de la gerencia de administración, podrían depender de la gerencia de marketing, ¿sí? Que el marketing es una gerencia más dirigida a funciones referidas a la comercialización de los productos a los cuales se dedica la empresa. Entonces, esta sería una propuesta que se podría formular, que control de sucursales y sus respectivas sucursales dependieran de gerencia de marketing, ¿sí? Después, otra observación interesante es el sector de cuentas corrientes. Tengamos en cuenta que cuenta corriente es una oficina de registración, ¿sí? Al ser una oficina de registración, más que nada es un área que debiera pertenecer a administración y no a marketing. Entonces también se podría proponer esto, ¿sí? Que cuentas corrientes dependa de administración. ¿Qué más podemos observar de este ejercicio, ya para ir terminándolo? Personal. Fíjense qué pasa con la oficina de personal. Está dependiendo de la gerencia de marketing. ¿Esto tiene lógica? ¿Tiene lógica que una persona que se encarga del control, por ejemplo, del ausentismo del personal, le responda a una gerencia de marketing? Son funciones que no tienen nada que ver entre sí. Acá se estaría vulnerando el principio de homogeneidad operativa. Entonces, cuidado acá, porque lo que tendríamos que decir es que personal o debiera depender directamente de la gerencia general, que puede ser una variante, que dependa directamente del gerente general, o si no, se me movió, vamos a volver, o si no, la otra es que se cree una gerencia de recursos humanos, ¿sí? Que esa puede ser otra posibilidad, que se cree una gerencia de recursos humanos y de esta nueva gerencia de recursos humanos se haga depender la oficina de personal, ¿sí? ¿Se entiende más o menos la mecánica del ejercicio de organigrama? Lo más importante es que ustedes sepan hacer bien el dibujo, pero paralelamente al dibujo se les va a pedir que respondan algunas cuestiones vinculadas a de la detección de los tipos de departamentalización y a poder advertir alguna inconsistencia, que obviamente las inconsistencias va a ser algo muy grosero, si se quiere, algo que lo van a poder notar claramente, no va a ser algo escondido ni va a ser algo tramposo, porque ustedes no están sumamente cancheros con esto. Pero sí nos interesa que ustedes vayan familiarizándose con el hecho de que en las organizaciones, en las estructuras puede haber inconsistencias o fallas. ¿Alguna duda con este ejercicio antes de pasar a ver otro en el ratito que nos queda? No, profe. ¿Estamos bien? Bueno. Yo lo que quiero destacar es que la confección de organigramas tiene mucha importancia en determinados sectores, como es, por ejemplo, la administración pública.
Y allí puede haber algunas cuestiones de estilo. Por ejemplo, niveles tales como una dirección general y una dirección municipal en una municipalidad pueden llegar a ser del mismo nivel. Fíjense ustedes. ¿Cómo? No, tal cual, suscribo lo que dice, Juan, sí, tal cual. Sí. Si bien si ustedes ante el desconocimiento y esto lo colocan en dos niveles distintos, no está mal. Pero supongamos que el ejercicio diga: los directores generales y los directores municipales cobran lo mismo. Entonces acá pueden hacer como si se tratase de un nivel homogéneo y colocarlo en un mismo nivel. La otra cuestión que se presenta es, también está mal, muy mal, en un organigrama, colocar un entagrama sobre otro entagrama. Por ejemplo, que de un departamento dependa una única división. Una de dos: o no depende ninguna división, o si tiene división, lo deseable es que dependan por lo menos dos divisiones. Este esquema se llama 1 sobre 1 y es algo que ustedes lo tienen que marcar si aparece en una estructura como un problema de diseño. Es recomendable que este tipo de estructura no se haga presente. Y lo otro es, toda la información del organigrama está en el ejercicio. Ustedes lo tienen que exprimir como si se tratase de una naranja, como si se tratase de un limón. Le tienen que encontrar y buscar el pelo al huevo. Toda la información, todo el enunciado es información estricta, de la cual va a derivarse el organigrama. Es muy importante lo que dice Juan. Sí, la clave está en el enunciado, chicos. Aunque pequemos de pesados y de machacar en esto, la clave es el enunciado. La adecuada interpretación del enunciado es lo que a ustedes les va a dar la pauta para resolver todas las consignas que sean necesarias. El dibujo, que es lo más importante, y lo que estuvimos ejercitando ahora. Bueno, vamos a dejar de compartir esta pantalla, si les parece, y vamos a ir a otra. A ver, que tenía preparada. Ahí la pongo en opción de compartir. Este ejercicio que vamos a ver hoy es el número 2 de la guía. Les recuerdo, chicos, que uno de los archivos de la nube compartida, el 650 puntualmente, contiene la guía de ejercicios, es decir, los enunciados. Son 10 ejercicios en total, ¿sí? De los cuales uno vamos a ver ahora, en estos minutos que nos quedan, y 4 tienen la solución propuesta en otros archivos. O sea que prácticamente la mitad de la guía es como que la tienen resuelta, ¿sí? Como para poder practicar y poder comparar cómo lo resuelven ustedes con la solución propuesta, ¿sí? Bueno, acá yo lo que tengo es preparado el enunciado para no perder tiempo, así que nos vamos a abocar a la lectura de este enunciado y luego vamos a ver cómo quedó la resolución. Dice así: se trata de una sociedad simple. Esto de sociedad simple era lo que antiguamente se llamaba sociedad de hecho, ¿sí? Esta sociedad se llama La Flor Eterna, cuya actividad es la prestación de servicios de publicidad. Cuenta con un director general. De ese director general dependen los departamentos de contaduría, creación y contacto. A su vez nos informa que del departamento contaduría depende la oficina de tesorería. Del departamento creación depende las divisiones de arquitectura y arte y las secciones grandes clientes y pequeños clientes. Por último, del departamento contacto
depende de las oficinas de Relaciones Públicas Zona Centro, Relaciones Públicas Zona Sur y Relaciones Públicas Zona Oeste. ¿Sí? Es un enunciado cortito, pero tiene mucha información, sobre todo destacando de que cada sector tiene especificada una jerarquía. Insisto, si tuvieran un enunciado donde esto no pasara, ustedes ubicarían los entegramas donde les parezca, pero acá tenemos que respetar el enunciado. ¿Sí? Entonces, acá ustedes ven la resolución manual. Ven que esto lo dibujé yo, tratando de ser prolijo, utilizando una regla. En este caso, bueno, no utilicé hoja cuadriculada, pero bueno, valga la recomendación que les daba anteriormente. ¿Sí? Bueno, a ver. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué habíamos dicho en el ejercicio anterior? Director general. Claro, ubicar del enunciado cuál es el entagrama de mayor jerarquía. Y como bien deducís vos, y espero que tus compañeros hayan hecho lo mismo, la máxima jerarquía es la dirección general, la figura del director general. Entonces fíjense que en el medio de la hoja ustedes arrancan dibujando ese entagrama e indicando la denominación del área, ¿sí? Dirección general. Después, bueno, acá en este caso no tenemos ningún sector de staff, ningún sector de asesoría, porque esto les decía que la segunda cuestión a discernir. Noten que en este enunciado no sucede eso, no hay ningún staff o ningún órgano asesor que ayuda o asiste al director general. Por lo tanto, lo que tenemos que pasar a analizar a continuación es cuáles son los sectores que directamente dependen de la dirección general. Y bueno, acá lo dice, del director dependen los departamentos de contaduría, creación y contacto. Son 3 departamentos. Fíjense que no se llaman gerencias departamentales, son departamentos que dependen de un director general. El director general es como si fuera gerencia general, ¿sí? Un poco lo que decía Juan, depende un poco de cada tipo de organización. Pero tiene lógica, son 3 departamentos que dependen de una dirección general. Como los departamentos entre sí tienen la misma jerarquía, los 3, como pueden advertir en el dibujo, los tenemos que representar a la misma altura. Si el contacto se nos hubiera ocurrido dibujarlo más abajo, estaríamos cometiendo un error. ¿Por qué? Porque contacto tiene la misma jerarquía que creación y contaduría. ¿Se entiende esto? Es ahí donde no tienen que fallar. ¿Sí? Es la clave para hacerlo bien en el organigrama. Bueno, dicho esto, ¿qué tenemos como información de cada departamento? A ver, vamos a arrancar con creación, que es el que más entagramas tiene. ¿Sí? ¿Qué dice el enunciado? A ver, bajo un poquito y dice, acá lo tenemos a la vista, ¿no? Del departamento creación dependen las divisiones de arquitectura y arte, y las secciones de grandes clientes y pequeños clientes. O sea, ¿qué debemos entender por esto? Que de creación de ese departamento dependen 4 sectores. ¿Sí? 2 son divisiones y 2 son secciones. ¿Las divisiones cuáles son? Arquitectura y arte. ¿Las secciones cuáles serían? Grandes clientes y pequeños clientes. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de dibujar. Sacamos la línea de autoridad de dependencia, esta pequeña que ven vertical acá, y hacemos la ramificación hacia la izquierda y la derecha. ¿Qué representamos en primera instancia? Lo que tiene mayor jerarquía, que son las divisiones. La división de arquitectura y la división de arte. Y por debajo, pero también dependiendo de creación, las secciones de grandes clientes y pequeños clientes. De esta manera, entonces, vemos que de creación dependen 4 sectores, 2 divisiones y 2 secciones. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se sigue? Sí, profe. Bueno. Después, veamos la información del departamento de contacto. La última oración. Dice, del departamento de contacto dependen oficinas, que se llama una Relaciones Públicas Zona Centro, otra Relaciones Públicas Zona Sur y otra Relaciones Públicas Zona Oeste. O sea, son 3 oficinas que dependen de lo que sería el departamento contacto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos dibujado divisiones y secciones. Como las oficinas
son la jerarquía más baja, ya sabemos que las tenemos que representar por debajo de las secciones que ya teníamos dibujadas. Entonces, acá lo que hacemos es estirar esta línea vertical de autoridad-dependencia, ¿sí? Y debajo de lo que es la altura de secciones, procedemos a representarle estas tres oficinas. Relaciones Públicas Centro, Relaciones Públicas Sur y Relaciones Públicas Oeste, ¿sí? Fíjense cómo el sistema piramidal vertical está mostrando las jerarquías de arriba hacia abajo, de la mayor jerarquía a la menor, ¿sí? Y nos queda finalmente lo de contaduría, que es muy sencillo, porque en realidad simplemente nos dice que del departamento de contaduría depende la oficina de tesorería. Entonces, como hemos representado recién tres oficinas, esto nos resulta muy fácil. Del entagrama de contaduría sacamos una línea de autoridad de dependencia a la altura de las oficinas que ya teníamos representadas y ahí dibujamos el entagrama de tesorería, ¿sí? Y entonces ya tenemos dibujado el organigrama. ¿Alguna duda con el dibujo de este ejercicio? Es muy sencillo, como podrán ver, pero ¿alguna duda? ¿Estamos bien? Sí, profe. Estamos bien, profe. Bueno, lo que nos queda es hacer lo mismo que practicamos con el ejercicio anterior, ¿sí? Detectar los tipos de departamentalización. Bueno, acá lo tienen a la vista, ¿sí? ¿Tenemos departamentalización por funciones? Sí, es la más característica, no puede faltar. ¿Por qué? Porque hay un sector que se encarga de las registraciones contables, otro que se encarga justamente de la parte creativa de esta sociedad, ¿sí? En lo que tiene que ver con los servicios de publicidad, otra que establece los contactos, ¿sí? Entonces, otro que administra los fondos como es tesorería. Es decir, hay sectores que denotan el ejercicio de una función. Por lo tanto, debemos señalar que existe esa departamentalización por funciones. Después, ¿qué más? Encontramos departamentalización por áreas geográficas. Y sí, ¿dónde la encontramos? En el departamento de contacto. ¿Por qué? Porque los sectores de relaciones públicas están divididos por regiones geográficas. Zona centro, zona sur y zona oeste. Entonces tenemos que responder tal cual como ven acá, ¿sí? Escribir como respuesta, que es área geográfica, ¿sí? Ustedes seguramente en los ejercicios de apronte y en el parcial se les va a plantear una consigna por formulario de Google. Se les va a decir, por ejemplo, bueno, a ver, ¿qué departamentalización advierte en ese dibujo? Y se le va a dar distintos paquetes de opciones, ¿sí? Ustedes tendrán que elegir la que crean que es la correcta. Y por último, acá se agrega... Profe. Sí, dale. Cuando nos dan el paquete de opciones, va a decir, por ejemplo, por funciones, por zona geográfica, Claro. o va a decir por zona geográfica en los departamentos, en las oficinas, No, te va a decir directamente el tipo de departamentalización. Te va a decir, por ejemplo, opción A, por funciones por tipo de cliente por área geográfica. Opción B, por funciones, por productos y por procesos. Opción C, por funciones, por tipo de cliente y por productos. Va a haber 3 o 4 opciones. Okay. Tienes que elegir el combo que realmente entendés que es el correcto, de acuerdo al dibujo que tenés a la vista. ¿Te das cuenta? Por eso el apronte, chicos. Por eso hacemos el ejercicio apronte con Juan, para que ustedes, cuando lleguen al parcial, ya sepan lo que tienen que hacer. No nos vamos a sorprender. ¿Se dan cuenta? Ese es un poco el objetivo del simulacro de la semana previa al parcial. Bueno, les decía que acá se advierte también un tipo de departamentalización que en el ejercicio anterior no teníamos, que es departamentalización por tipo de clientes. ¿Por qué? Porque en el departamento de creación nos dice que hay 2 sectores. Uno que se refiere a grandes clientes, o sea, son clientes que manejan cuentas importantes, y otro sector de pequeños clientes. Entonces, es evidente que la empresa, en su área de creación, está segmentando la atención de acuerdo a la envergadura o al volumen de actividad de cada cliente. Por lo tanto, tenemos que responder acá o considerar que se agrega este tipo de departamentalización por tipo de clientes, ¿sí? Esto es lo referente a tipo de departamentalización. En cuanto a inconsistencias, fíjense, acá hay una que es muy evidente. Noten ustedes, un sector de tesorería dependiendo de contaduría. Esto es razonar, chicos. Un sector que maneja fondos
dependiendo de otro sector que lleva a cabo registraciones contables. Esto no es saludable. ¿Por qué? Porque piensen en esto, simplemente les hago esta observación. Este responsable de tesorería podría llevar a cabo una maniobra fraudulenta en connivencia con el de contaduría y podrían registrar operaciones por menor importe de lo que corresponde y quedarse con la diferencia a favor. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Si total depende de la misma área. Sí, te escucho. Pero por más que dependa de la misma área, ¿no? ¿La parte de contaduría no debería controlarlo, la parte de tesorería? No, porque en realidad no le corresponde a... Sí, justamente, tiene que haber un control cruzado por oposición de intereses, efectivamente, hay un control cruzado, pero no dependiendo directamente. No que dependa el responsable de tesorería de contaduría. Tesorería podría estar ubicado acá, como un departamento más, dependiendo de la dirección general. O sea que de la dirección general está contaduría y tesorería. Y entre los dos, que tienen la misma categoría jerárquica y que son manejados por responsables que no tienen vinculación entre sí, entre los dos sí que alcanzan un control. ¿Por qué? Porque tesorería tiene que pagar en función a las liquidaciones que emite contaduría. Y contaduría va a verificar eso, que se pagó conforme a lo que contaduría liquidó. Pero no porque hay una dependencia directa entre ellos dos. ¿Te das cuenta la diferencia? Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, esta sería una observación interesante. Tesorería no debe depender de contaduría. Y acá también la última observación, que es simplemente un detalle de omisión, es el hecho que faltaría un sector de personal, porque esta sociedad simple no tiene un sector que se encargue de la administración de los recursos humanos, siendo que hay varios entagramas, debiera haber un sector de personal. Después podríamos discutir qué jerarquía tiene, si le damos jerarquía de departamento o una jerarquía inferior, pero no cabe duda de que falta un sector de personal. ¿Sí? ¿Se entendió este ejercicio? Sí, profe. ¿Estamos bien? Bueno, Sí, profe. hemos llegado bárbaro con el horario, porque son las 21 en punto, así que un poco el objetivo de la clase, por lo menos a mi entender, se ha cumplido. La invitación, chicos, a partir de ahora es que ustedes tienen que rever esto que vimos en la clase de hoy, el marco conceptual teórico, ¿sí? Sobre todo hago hincapié en la definición de niveles jerárquicos, estos ejercicios que vimos hoy y la guía de ejercicios prácticos que tienen a disposición con la solución de algunos ejercicios de dicha guía que les va a servir como para respaldo de lo que practican. No obstante, yo estoy a disposición, cualquier duda que tengan a través del grupo de WhatsApp la pueden canalizar y trataré de respondérselas a la brevedad. Pero la clave pasa porque practiquen, ¿sí? Tengan en cuenta, digo esto último, le cedo la palabra a Juan para la despedida, que el miércoles que viene vamos a ver cursogramas o circuitos administrativos, ya el material lo tienen a disposición, ¿sí? Son los archivos que van del 640 al 645 inclusive, ¿sí? Vayan dándole una mirada, ténganlo a mano para la clase porque va a ser muy útil para que ustedes me puedan ir siguiendo, ¿sí? Entonces es importante la recomendación de que le peguen una mirada con carácter previo. Bueno, Juan, le cedo la palabra para la despedida. Sí, la recomendación es que hagan los ejercicios, los pueden confrontar con los resultados de los archivos que tienen. Esta parte va a ser de naturaleza evidentemente práctica. Sí. Evidentemente práctica. Nadie le va a preguntar fuera de la teoría de aplicación algún tema. Como qué es un entagrama o qué tamaño tienen los entagramas. No. Esto es práctica. Ustedes van a tener que hacer un organigrama y contestar preguntas. Ustedes van a tener que hacer un Gantt y contestar preguntas. Ustedes van a tener que hacer un CPM o un PERT y contestar preguntas. Ustedes van a tener que hacer un cursograma y contestar preguntas. Una aclaración, Juan, respecto a esto que está diciendo, para que no se preste a confusión. Cuando Juan dice hacer, se refiere no que nos van a tener que mandar archivos por el formulario, sino que nosotros les vamos a poner un gráfico de un organigrama, de un Gantt, de un CPM, y van a tener que responder consignas de ese dibujo que ya tienen en el formulario. Pero ¿qué pasa? Para responder bien a la consigna van a tener que dibujar en su propia hoja de trabajo. Eso es lo que quiere decir Juan, ¿sí? Para que ustedes lo puedan confrontar
y Claro. ver cuál es la cuestión. Exacto. Bien. Dicho esto, nosotros nos estamos viendo el día sábado también con el último tema teórico. Recuerden que hoy vence hoy vence comunicación, mañana vence cultura. Y bueno, nos estamos viendo. Gracias por su atención. Buena cena, buen descanso. Estudien. Chau, chau. Muy amable, por la Chao, paciencia. profe. Buenas Buena noches. semana. Chao, que sigan bien. Chao, gracias, profe.